Muy buenas. Mi nombre es Andrea Yelene García Zúñiga, cursante de doctorando en la Universidad de Panamá, sede en Panamá. Vamos a mirar los retos y problemas de la educación en Colombia y América Latina, pero nos vamos a centrar más en, en algunos aspectos en Colombia y otros en América Latina. Entonces vamos a mirar las principales desigualdades que se marcan más según algunas investigaciones hechas desde la UNESCO, la CEPAL y el Banco Mundial, que son la desigualdad e inequidad persistente, la deserción escolar, infraestructura, calidad educativa muy baja, formación docente, conectividad y pocas oportunidades laborales a los recién graduados. Según la UNESCO, las realidades de calidad educativa a nivel de Latinoamérica se están presentando muy bajas y según el Banco Mundial no hay favorecimiento en que haya una ventaja económica en las familias de Latinoamérica. No hay crecimiento y el crecimiento cuando lo hay es bastante lento, bastante pausado. Aquí estamos con un esquema. Este esquema presenta la formación docente, pocas oportunidades laborales, la conectividad, que hay brechas abiertamente para conectar a los estudiantes, infraestructura donde hace falta espacios completos para que los niños vayan a estudiar de manera agradable. El Banco Mundial, que si hubiese, que no es que haga sea la cúspide de la calidad educativa, pero sí ayuda a que haya una mejor calidad de educación cuando la infraestructura está completa o cuando ese lugar donde el niño va a estudiar es ameno. La deserción escolar, que la CEPAL hizo investigaciones y muestra que hay una deserción escolar bastante alta debido a la situación económica de las familias, la inequidad persistente y la calidad educativa, que según la UNESCO está más basada en las medidas que dan desde las pruebas que se hacen, ¿sí? Las pruebas internacionales. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo, pero para ver la línea de tiempo vamos a salirnos y vamos a entrar un momentico desde esta línea de tiempo aquí. Entonces miremos, esta línea de tiempo fue hecha en Timetoas, no sé si lo dije bien, pero miremos, en los años 90 empieza el pueblo a sentirse muy sometido. Ese sometimiento hace que muchas personas empiecen a levantar su voz y fue donde se fue dando de 1960 a 1970, viendo tanta desigualdad, empezó a crecer el ánimo por ser algunos países socialistas. Eh, 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 Castro fue uno de los primeros en dar ese primer paso y hasta el momento ha sido el único que ha dado el paso en realidad eh, en compañía de Venezuela. Pero fue a raíz de las brechas enormes que existían que se dieron cuenta que querían una igualdad de condiciones para todos los habitantes de ella. Pero las brechas educativas siguen abiertas según la UNESCO entre los años 90. ¿Por qué? Porque a pesar de que se quiere impulsar la vida educativa, a pesar de que se quieren reducir las desigualdades, la baja calidad educativa en torno a reducir esto no mejora. Hay una baja calidad educativa. Al haber baja calidad educativa en los estudiantes, no va a haber mejoras en sus procesos para mejorar sus desigualdades. Si un alumno no recibe una buena educación, no va a mejorar su calidad y posiblemente no va a ser un buen trabajador cuando salga a la vida laboral o no va a sentirse apto para una vida laboral. En esos años también había la brecha de que el alumno no eran muchos los alumnos que salían o llegaban a las universidades y tampoco eran muchos los alumnos que lograban graduarse y llegar a la vida laboral. La deserción se daba muchísimo porque las familias tenían
pocas necesidades satisfechas para que sus alumnos pudieran ir completos a estudiar. En esos tiempos aquello se pagaba poco, pero la educación era una obligatoriedad pagarse algo por esta educación. Al menos en Colombia había que pagar. En el 2000 empiezan a darse otras situaciones. La desigualdad sigue marcándose, ¿sí? En las regiones de Latinoamérica. Hay debilidad en los sistemas educativos. Sin embargo, los pueblos empiezan a hacer esfuerzos en reuniones en foros, reunidos con la UNESCO y con muchas entidades más que están, la ODS, que están mirando el proceso de desarrollo sostenible a través de la vida de las personas en Latinoamérica, y se están haciendo esfuerzos en esos años por mejorar. Antes de esos años, en 1990, al menos en Colombia, se dio la Ley General de Educación, que era brindar un derecho, ¿sí? Que la educación era un derecho para todas las personas, una obligatoriedad de que el Estado estuviera pendiente de que todos sus habitantes recibieran educación. Y años atrás se empezó a dar en unos países, en otros antes unos antes que otros, pero todos empezaron a postular su ley de educación, y en todas ellas, si ustedes se dedican a leerla, se van a dar cuenta que la educación es un derecho. Todos los países latinoamericanos. La educación es un derecho al cual nadie nos puede quitar. Entonces empiezan las tendencias de educación en cuanto a la vida de Latinoamérica, y sigue aumentando la desigualdad. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos se toman como prioridad las necesidades básicas, ¿sí? Pero se sufre una ruptura en cuanto a la calidad. ¿Por qué? Porque se abre la brecha de la desigualdad y entra la conectividad, que empezó desde los años 90, pero que América Latina no se había abarcado en su totalidad. No estaba llena América Latina de conectividad y de los sistemas de información y comunicación, de los computadores no estábamos dotados, y esto hace que con respecto a Europa seamos países mucho más lentos en crecimiento. Entonces, ya entre el 2010 y 2020, a pesar de que se acrecenta esto entre zonas urbanas y zonas rurales, se hacen esfuerzos por mejorar. Se intenta hacer que la pobreza extrema no se vea fuerte, no sea tan extrema, pero a medida que pasan los años, se empieza a ver que la indigencia, al menos en Colombia, en estos momentos, estoy hablando un poquito más de Colombia, los procesos en Colombia se vinieron dando, y se va viendo más indigencia. Se ve vulnerabilidad en la población. Se activa la clase, digamos, hasta el 2019 se activan las clases, empezaron a haber desde el 2000 para acá más clases para personas adultas, porque muchos se salían, había una decepción muy marcada, muchos papás tenían a sus hijos trabajando, pero había más crecimiento en las aulas en cuanto a niños que no eran desertores, que antes en los 1990 eran desertores porque no tenían el dinero para entrar a sus instituciones educativas y matricularse. Pero después de que se da la efectividad de la gratuidad, hace falta en los niños, en los padres, una sostenibilidad económica estable, lo que no le permite a los padres mandar tampoco a sus hijos a las aulas. Entonces, la desigualdad sigue siendo persistente, así la muestro en esta línea de tiempo. Sigue siendo persistente, es una de las más persistentes, porque la conectividad ha ido abarcando a medida que pasan los años, las décadas, ha ido abarcando de manera lenta, pero ha ido abarcando los lugares rurales y ya abarcó la parte urbana, pero ahorita se está dedicando a la parte rural. Y aunque no ha llegado a todas a ciencia cierta, sí está llegando. Entonces, se estrechan las brechas de la conectividad. La deserción baja un poco, ¿cierto? Pero la calidad educativa todavía no surge.
Los países siguen teniendo baja calidad educativa. Las pruebas PISA siguen mostrando que no hay calidad educativa. Y en estas décadas se muestra algo muy importante. Entre los 1900 al 2015, 1998 al 2015, aproximadamente, es un aproximado según algunas cifras que leí, eh, se dice que, ejemplo, Colombia y Ecuador tenían cifras iguales entre los alumnos que salían apropiados para laborar después de su universidad. Entonces, ¿qué queda? Si del 100% solamente el 46% hasta el 2020 lograba salir a trabajar, lograba salir de su universidad a trabajar, esto quiere decir que había un déficit muy grande para la vida laboral de aquellos profesionales que acababan de salir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos ponían en la investigación que se hacía, que la UNESCO también mostraba, se muestra que solamente el 42.6% lograba salir a la vida laboral. Pero, ejemplo, Colombia no se quedó estancado. Entre 2020 y 2024, la vida laboral de los jóvenes que salen de su universidad ha crecido. Retrocede el acceso a las aulas porque los niños vuelven a quedarse en sus casas, puesto que las necesidades básicas satisfechas de sus padres no están completas. Entonces los niños empiezan a hacer trabajo infantil y ese trabajo infantil les evita ir a las instituciones. Sin embargo, crece la oportunidad laboral de los jóvenes que están saliendo. Colombia muestra en uno de los laboratorios donde se hace seguimiento a los graduandos, muestra que el 75% al 2023 logró entrar a la vida laboral. América Latina muestra un porcentaje con respecto a todos un poco más bajo que Europa, pero hay pasos pequeños que no todo es malo. Hay pasos pequeños en los cuales se está creciendo. Entonces, como les decía, retrocedemos ¿en qué? En problemas de deserción. ¿Por qué retrocedemos? Porque al año 2020 se muestra según un foro regional que al año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, mientras estaba en la pandemia, ellos estaban recibiendo clases, pero cuando ya salieron de la pandemia, entre los años 2022, 23 y 24, muchos niños no regresaron a las aulas. Hay un aproximado bastante alto de niños, 36%, no regresaron a las aulas. Eso quiere decir que muchos niños, ¿dónde están? En sus casas, laborando, claro. Según la CEPAL, los niños están en trabajo infantil. Prosigamos. Seguimos. Aquí en este momento les estoy mostrando, aunque no se vea de manera fluida, largamente la letra, los espacios que tiene cada uno los espacios que tiene cada una de esos retos. El primero, pienso que es la inequidad existente. Eso ocupa la cúspide, porque si las necesidades y la desigualdad que se logra suplir, las familias no van a tener deserción escolar. No vamos a meter la conectividad, pero también podría meterse. La conectividad estaría dentro de las familias porque tendrían una forma propia de conseguir cómo estar conectados. Entonces, miren, según el Banco Mundial, esa inequidad persistente viene dándose desde hace muchos años. Hay baja afluencia económica, las comunidades no logran suplir esas necesidades básicas. Según la deserción escolar, se está dando específicamente por varias razones, ¿cierto? Pero hay una que es más detallada. Y eso estamos hablando del trabajo infantil. Muchos niños están laborando, según CEPAL, porque no hay economía suficiente en sus hogares. La conectividad, las brechas, como les dije anteriormente, se han ido cerrando, pero todavía no se ha cumplido en un 100%.
La calidad educativa es, es triste porque, ejemplo, se está midiendo no por la afectividad del estudiante, por la vida emocional del estudiante, por lo reflexivo que sea el estudiante, por la objetividad que hay en cuanto al comportamiento de ellos en el aula y que hay un consenso de países para saber cómo están actuando los estudiantes cuando salen a sociedad al terminar, sino que esta calidad educativa se está midiendo por pruebas, que lastimosamente es así, se están midiendo por pruebas, y en esta prueba muestran que el 50% de los estudiantes, como creo que ya lo había dicho anteriormente, no presentan una lectura marcada, no hacen una lectura crítica, no hacen bien una lectura inferencial, porque no ganan las pruebas. Colombia está por debajo, o sea, de los últimos países en las pruebas PISA. La formación docente, esta también es preocupante. Muchos países han mejorado. En este video quiero felicitar porque la UNESCO se sentía como dentro de la investigación esa emoción con la que decían que, ejemplo, México ha mejorado, Colombia ha mejorado, pero le falta para llegar a los que ya están. Argentina ha mejorado, aunque no se dice solamente hasta 2020, no de 2020 a 2024. Argentina se mostraba, Perú en especial, que Perú en, en cuanto a sus retos, en una investigación que se hizo, donde participa la UNESCO, se acercaron a las personas dedicadas a la calidad educativa y formación docente de este país y quedaron en cumplir con a cabalidad este ítem de formación docente. Y según hasta el 2023 se está mostrando una investigación que hizo la UNESCO y muestran con gran felicidad que Perú ha mejorado. Está en Perú, México, está Argentina, muestran que ha mejorado en cuanto a su formación docente, porque es continua, porque es un proceso que no está estancado. Pero, ejemplo, mencionaban países como Guatemala, mencionaban a países como Paraguay, mencionaban a países como Cuba, y qué triste, también está Panamá, que la formación docente no es continua desde la dedicación de los entes que dirigen la educación. En Colombia, en este caso, el Ministerio de Educación, que ha hecho hincapié en brindar capacitaciones gratuitas, que ha hecho hincapié en brindar formación en maestrías, postdoctorado, en doctorado, gratuitos, pero no se ha logrado el umbral para comparaciones con países europeos y con algunos de América. La infraestructura. Es importante rescatar que mencionaba el Banco Mundial que a pesar de que la infraestructura no da calidad educativa al 100%, hace parte de esta. Porque no es lo mismo un niño que va a un colegio donde tiene todas las condiciones a un niño que va a un colegio donde no hay condiciones, donde solamente tiene las cuatro paredes del salón y no hay una biblioteca para investigar y no hay una biblioteca digital para investigar y no hay un laboratorio para poder explorar. Entonces ellos mencionaban que me parece muy interesante, que es verdad, esto no mide la calidad educativa al 100, pero hace parte, o sea, es una parte para que mejore la calidad educativa. Y por último, tenemos el ingreso de los estudiantes cuando terminan de su universidad a la vida laboral. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo para mejorar este punto son muchos, pero ¿qué se debería de crear? Empresas, oportunidades laborales a través de empresas que lleguen a los países o las mismas microempresas en el país para que puedan generar empleo. Creo que ya también lo había dicho anteriormente, lo preocupante de algunos países que están en un solamente 46%. Colombia ha crecido hasta los 3 últimos años. Ha crecido, pero hay países que han crecido mucho más. Sin embargo, se quiere que toda América Latina no pase por déficit de estudiantes que salen de su plantel superior a la vida laboral y se consigan con nada.
Entonces hay un 75% ejemplo de Colombia. Lo que sí se pregunta uno, ¿qué pasa con el 25% restante? Y aquí me quiero detener. ¿Por qué me quiero detener en esta? Porque me parece muy importante. Un niño que logra desertar escolarmente es un niño que no va a tener prioridades en su vida. No va a tener una oportunidad laboral cuando crezca que le brinde todas las posibilidades. Y un niño que deserta es un niño que quizás va a repetir la acción con los hijos que tenga. Entonces, ¿cómo se da esta deserción? Por el trabajo infantil y por la falta de oportunidades de sus padres para laborar, ¿sí? Para tener un lugar estable que les permita brindarle a sus hijos todas las garantías para que se queden en el colegio. Entonces, no siendo más, esperamos que la UNESCO, que sigan teniendo esa revisión minuciosa de cómo va la educación en los países latinoamericanos. Eh, los foros que han hecho han sido muy importantes y se han puesto tareas, que esto no es fácil, pero tampoco es algo que no se pueda hacer. Que los países latinoamericanos deberían de centrarse en mirar la deserción escolar para que los niños empiecen a comparar, en mirar la deserción escolar y mostrarle a los padres la importancia de que un niño estudie para que ellos empiecen a comparar cómo es una vida sin oportunidades laborales cuando estudio y cómo es una vida con oportunidades laborales cuando logro estudiar. También concluyo a través de este trabajo que, los gobiernos tienen muchas cosas que hacer porque son muy importantes, es muy importante que sus comunidades, sus regiones se sientan protegidas. ¿Y cómo se sienten protegidas? Cuando hay brechas de desigualdad que se van estrechando. Allí se sienten protegidos. Entonces, no siendo más, thank you for your attention. Muchas gracias.